Bueno, ya hablamos de todas las historias de terror. Bueno, no todas, porque no nos alcanzarían 6 capítulos para hablar de todas las historias de terror. Pero ahora nos vamos al punto contrario, que era lo que te decía hace ratito, que quería tomar ese tema. Nosotras, desde nuestras trincheras, como decía hace ratito Fer, lo que tenemos que luchar, y les pregunto a ustedes, que son las de más trayectoria, las de... pues, no, me refiero a puestos en donde tienen, y no me gusta utilizar mucho, o no quisiera utilizar como la palabra poder, pero al final de cuentas lo tienen, tienen puestos de poder, en donde quieras o no hay un poquito más de facilidades de pelear un poquito más. Le voy a robar la palabra a Belén. ¡No! Sí. Yo quiero hacerles la pregunta de ¿qué han implementado o qué han visto o qué iniciativas han observado que ustedes digan que se está luchando un poquito contra justamente todo esto que ya hablamos y recorrimos de las desventajas que tomamos en cuenta? ¿Qué han aplicado o qué han visto que se haya aplicado para contrarrestar esa diferencia o quitar un poquito de esos obstáculos? Me comentan que se nos terminó la Cruz principal. ¿Te sirve otra cosa o...? Una rusa, mineral, por favor. Sí, con gusto. ¿Qué pasa con agua? Sí. Gracias. Yo creo que una de las primeras cosas es luchar contra el síndrome del impostor. Y, a ver, ¿qué es el síndrome del impostor? Es creer que tú no puedes llegar a tener una posición relevante, porque no son de poder, son posiciones en donde tú tienes capacidad de cambiar las cosas, ¿no? Entonces, el síndrome del impostor creo que es como lo primero, identificarlo en nosotros mismos, en nosotras mismas. Es decir, es muy fácil decir, es que yo no soy tan buena como para... El techo de cristal, las primeras que lo ponemos somos nosotros. Lo que comentaba Pau, que decía, yo no sé nada, y era la primera que tenía. Y la realidad es que nunca vas a escuchar, y eso se los admiro mucho a los hombres, jamás vas a escuchar a un hombre decir, es que yo no podría llegar a... Deberían de hacerlo porque también nos sirve un poco. Es que el ego también. Pero en el análisis de la autocrítica. Pero es distinto, o sea, porque el síndrome del impostor lo que hace es que dices, es que yo, ¿cómo voy a decir que soy experta en BIM? Pues sí eres. Tienes una trayectoria impresionante, tienes muchos años de experiencia, tienes un MBA, tienes una licenciatura. Entonces, el síndrome del impostor siempre es nuestro primer stop. Yo queriendo no decir poder cuando realmente son puestos de poder. O donde, porque tú decías, es donde tienes la capacidad de, al final de cuentas es un poder. Sí, y no pero, me refiero a un poder de... Pero justo ahí también... Es un poder hacer. El término de lenguaje a mí me gusta mucho, ¿no? Porque el poder, visto así, o sea, dicho solo poder, volvemos a lo que platicamos al inicio, ¿no? En el español se puede entender como muchas cosas. Y tienes el poder para servir y el poder para mandar y decir... Así me refiero al poder hacer. Exacto. Pero entonces ese es un poder hacer para servir, es un poder al servicio de, ¿no? Y entonces ese poder es maravilloso y es mágico, es en donde logras hacer cambios. Y existe el otro poder, el poder que es nada más porque lo tengo y me pusieron arriba del escaloncito. El poder de autoridad. Y es el poder de mando, en donde no hay una capacidad real ni profundidad de cambio. Entonces, el síndrome del impostor es el primero que nos imposibilita llegar a eso, ¿no? Es decir, ¿quieres ser la directora general de la empresa en la que trabajas? Sí quiero. Pero a ver, va desde ahí, Diana. Acepto, dice. Sí quiero. Me encantaría tener esa posición. ¿Por qué? Pues porque desde ahí puedo hacer cambios, puedo realmente implementar, puedo distinguir, puedo aportar a la sociedad. Ustedes como arquitectas, todas tienen una responsabilidad social impresionante porque desde la arquitectura se cambia la sociedad, ¿no? Entonces... realmente es el quiero y puedo. Y después del quiero y puedo es ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Porque luego vamos por la vida en la carrera de la rata, ¿no? Y haciendo sin un objetivo muy claro. Hay un juego de mesa, ahorita que lo mencionas, perdón por el paréntesis enorme, pues yo nunca lo había escuchado hasta hace 2 semanas que mi hermano compró este juego de mesa que se llama el juego de la rata o el círculo de la rata o... Por ahí va. Y lo entendí perfectamente porque haz de cuenta que empiezas en un círculo en donde te van saliendo cuestiones de la vida que no puedes controlar,
de que tienes que pagar renta, te despidieron, shalala, shalala, y tienes tu dinero y tienes que pagar todos estos. Y el chiste del juego es salir del círculo, de la carrera de la rata para irte a la vía fácil, que en el juego es la vida millonaria. Pues mi hermano lo compró porque le quiere enseñar a mi hermanita y a mi primo a pensar de una manera un poco diferente, a salirse del círculo de la rata y que empiecen como que a implementar las finanzas en el juego. Pero se me hace un término súper atinado el salir de la carrera de la rata, que nos quedamos a veces. Y la carrera de la rata es que hay que sobrevivir, eso es un hecho, ¿no? Pero el cómo vas a sobrevivir viene de una estrategia. Y entonces lo que tenemos que hacer, en general todo el ser humano, pero las mujeres especialmente, es encontrar muy bien cuál es el objetivo que queremos. Y no solamente en términos profesionales, también en términos personales. Y entonces cuando tú avanzas en un tablero en donde sabes hacia dónde quieres llegar, es más fácil. Es mucho más fácil, lo descomplejas, lo desbaratas en pequeñas cosas. Entonces, a mí me parece que la mentoría y el plan de carrera, o sea, ustedes que están chavas, yo me acuerdo que en su momento, cuando tenía más o menos su edad, busqué a la ingeniera Lorena Limón. Y me acuerdo que me sentó y en un VIPS y me dijo: a ver, Fernanda, ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué quieres ofrecer? ¿Cómo vas a convivir tu parte personal, tu parte profesional, tu parte de esto? Y entonces fue una sesión de 2 horas que yo de verdad, el otro día estaba ordenando unos papeles en mi oficina y saqué las 2 hojitas con su letra escrita. Y dije, está muy cañón, porque esa mentoría de 2 horas de la ingeniera Lorena Limón, ¿te cambió? A mí me cambió la vida por completo, me dio muchísimo, o sea, obviamente también todos los recursos que ya tenía, etcétera, etcétera, pero a final de cuentas ese abrir las puertas y decir, a ver, si yo quisiera hacer esto, ¿cómo tendría que hacerlo? Ok, ya tengo un primer parámetro, ahora, ¿quién me va a ayudar a hacerlo? Y ahí, como comunidad de mujeres, o sea, que para eso sirven las comunidades, ¿no? Es empezar a buscar y conectar y decir, a ver, oye, Belén, a mí me interesa eso que estás haciendo y quiero aprender de ti porque tú eres experta en eso. Y entonces hay 2 cosas intrínsecas en eso. Que siempre podemos aprender. O sea, ahí la mejor manera de perder la carrera de la rata es creer que ya sabes cómo se hacen las cosas, ¿no? O sea, ese es el peor enemigo de cualquier ser humano. Pero por otro lado sí tengo suficiente expertise y es un balance. Entonces sé muchísimo de este tema no. Y necesito saber. Y entonces, a ver, Pau, tú me puedes ayudar con este tema y yo te puedo ayudar. Tú me puedes ayudar con este, Adriana. Joana con este. Crear esas comunidades y que específicamente entre mujeres, ¿no? La sororidad puede generar un valor, o sea, realmente se convierte en un trampolín, ¿no? En estar realmente buscando el cómo podemos hacer las cosas diferentes desde nuestra trinchera. ¿Qué es el objetivo que queremos lograr? O sea, yo Fernanda, quiero esto. Y entonces hacer que el resto de las cosas se vayan alineando para eso y no correr y correr y correr, sino eso. Sin llegar a nada, aparte, solo dar vueltas. Tú, por ejemplo, que nos habías dicho, tengo 0 tolerancia a este tipo de actitudes. Bueno, primero, a mí me gustaría partir de que yo creo que tenemos que dejar de temerle la palabra poder. O sea, poder es que puedo. ¿Por qué? Porque puedo. Así de fácil, sencillo. Entonces, yo cuando estoy en una posición directiva, ¿no? O ejecutiva en algún punto de mi vida profesional, de mi vida personal, ¿cómo lo he hecho? O sea, yo he hecho desde la educación de mis hijas. Tengo 2 niñas a las que adoro con toda la fuerza de mi corazón y las educo el cielo es el límite. ¿Tú quieres? Persigue tu sueño y no hay nada, absolutamente nada que te limite a alcanzar tu sueño. Solamente tú eres la única que te pones los límites. Ese como primer punto. Ay, gracias, jovenazo. Por nada. Como segundo punto... Gracias, si quieres invocar. Muy bien, con permiso. ¿Para qué lo edite? Como segundo punto, desde mi posición de poder, porque pude y porque puedo, es
la equidad salarial, o sea, disminuir la brecha salarial, la posición de cero tolerancia al acoso y al menosprecio y al menoscabarte por el simple y llano hecho de ser. Entonces, y sobre todo, creo que incluso en la universidad, que les platicaba la experiencia con este profesor, y que al final ya les conté que me encadené y todo, para que ya no lo reinstalaran, y finalmente no lo reinstalaron, fue la sororidad. O sea, yo tenía el apoyo de mis padres, y había chicas que venían, me acuerdo, de Chiapas, de Oaxaca y de Tamaulipas para estudiar, y que precisamente estaban ahí porque querían estudiar y estaban contra viento y marea, y no por su posición vulnerable, un hijo de la matraca tenía que aprovecharse. Y el ser valientes, o sea, porque muchísimas veces se quieren echar para atrás, no, es que esto me va a dejar marcado, no, pues es que esto, después me va a dejar una huella, ¿no? A mí en la universidad me estuvo diciendo los profesores, aguas porque esta corre maestros, ¿no? Y es el hecho de, tienes que aguantar vara, y tienes que ser valiente. ¿Y por qué eres valiente? Porque puedes ser valiente. Entonces, los límites nos los ponemos nosotras mismas. Y estoy muy de acuerdo con Fer en cuanto a que tú quieres hacer algo, quieres ser directora, quieres tener tu propia empresa, quieres ser emprendedora, hazlo, porque puedes. Es súper importante tener una red de apoyo. Siento que también es muy importante o ayuda mucho. Y entonces imagínate toda la gente que migra, no tiene red de apoyo, y sin embargo hay gente muchísima que triunfa. ¿Por qué? Porque puede, porque pudo. Entonces, el ponernos los obstáculos de, pero es que necesito que no te estoy diciendo que esté mal lo que dices, ¿no? Pero es decir, no puede ser un condicionante, no te puedes empezar a poner condiciones. Porque entonces, si no se cumplen esas condiciones, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a parar? No, pero justo es crear esas condiciones. O sea, yo creo que en el poder también está, o sea, a mí la red de apoyo me hace sentido porque tú la creas. Pero tú creas las condiciones porque puedes. Uh-huh. Entonces, seguimos yéndonos de la mano del poder, ¿no? Entonces, cuando tú dices, no, pues es que no puedo, entonces eres impotente, ¿no? Uh-huh. Tienes esa falta de poder. Y no es el poder del mandato, y no es el poder de simplemente poder. La iniciativa. Porque puedo hacer las cosas. Entonces, he hecho las cosas en la medida en las que he podido. Uh-huh. Y con las condiciones también con las que he vivido, ¿no? Y me he enfrentado a muchas cosas, y otras cosas pues también he tenido que aguantar, porque pues tampoco voy a cambiar yo sola, es que yo sola contra el mundo. No, eso no existe, eso no puede ser. Y la sororidad es muy importante porque principalmente nosotras, las mujeres, somos las primeras que desechamos tierra, las unas a las otras. Concuerdo completamente. Y yo agregaría otra cosa, que también es algo que ahora descubrí recientemente, que es esto de tenemos que educarnos. ¿En qué sentido educarnos? Todo esto que estamos hablando, todo lo que nos ha pasado, ya hay mucha documentación, ya hay muchísima información, ya tenemos muchísimos medios y formas, como decía, de la crianza, ¿no? O sea, no es intuitivo esto de tener una posición de liderazgo. Yo, si hablara con la Fer de los 19 años, jamás en mi remoto sueño hubiera pensado en hacer una empresa, en dedicarme a lo que me dedico. O sea, no tenía un límite, pero no lo había establecido, y al mismo tiempo decía, pues yo soy muy introvertida, era muy introvertida. Me cuesta mucho trabajo creer eso, ¿eh? Sí, también a mí. A todo el mundo. Pero era una persona mucho más reservada y me gustaba mucho leer y me gustaba, o sea, era como un perfil muy distinto. Y entonces, cuando empiezas a tener capacidad de aprender también sobre cómo exponenciar tus capacidades, y eso no se da intuitivamente, se da a través de el estudio, el esfuerzo, realmente educarnos. Yo, o sea, últimamente platico mucho de estos temas en mis círculos, y me doy cuenta que en una charla como esta, agarras un libro, 2 libros, y dices, ay, mira, esos 2 libros, que por cierto les recomiendo mucho, el de La Mujer Invisible y uno de una chava que se apellida Sandberg, que es como Letting, una cosa así, no me acuerdo ahorita del título, que son libros que te dicen estos hints, estas herramientas
para que no te pase lo que le pasó a Belém en la universidad, que Belém lo supo hacer muy bien y tenía la capacidad de hacerlo, pero hay muchas veces que nosotros no vamos a poder si no provocamos ese poder. Y ese poder viene del aprendizaje, de realmente meternos y decir, a ver, si yo quiero hacer un cambio en la sociedad, ¿tú quieres hacerlo? Yo sí. Pues vamos a ver cómo le vamos a hacer. Saber la historia para no repetirla. Saber la historia para no repetirla. Saber contra qué nos estamos enfrentando. Yo de verdad le entré al tema estadístico porque pues para mí la vida era muy rosita y yo decía, ay no, las mujeres podemos hacer todo, así viví toda mi vida. Pero cuando sales al mundo y dices, oye, no es cierto, soy la rarita de ese pequeña... Así creo que en una de las muchas estadísticas que leí, estoy dentro de un 3% muy peculiar que es casi inexistente. Que tenía ese entorno. Exacto. Por Entonces, es como... los aprendizajes es parte de la resiliencia, ¿no? O sea, porque entiendo que el tema también de hoy es la resiliencia en los casos de éxito. Entonces, volviendo una vez más al tema de la resiliencia, que es el superar, el soportar, trascender, también va de la mano con aprender. O sea, porque si no, vamos a ir como los mayates. La palomita que está en el foco, ¿no? Que va pum, 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 pum. Y eso nos pasa en nuestras relaciones personales. Porque ¿quién no ha dicho? Ay, es que tal vez me pusieron el cuerno? Dices, o sea, ¿cuántos novios llevas? ¿No? O sea, ¿no crees que hay algo que estás haciendo mal, no? En el tema laboral. Oye, es que otra vez el cliente no me firmó el contrato y es que y no me está pagando y no me está haciendo esto, pero ¿cuántos clientes llevas que no te firman los contratos? Entonces, sí de verdad, porque yo creo que hay dos temas muy importantes que debemos de aprender, que una cosa es la resistencia, resistir al embate, y otra cosa es la resiliencia. Sí. O sea, yo resisto, pero estoy ahí aguantando con el puño cerrado, el embate, pero no avanzo. Y ya una vez que avanzas, entonces ya eres resiliente. Pero es muy importante que aprendas de dónde metiste la pata, porque si no, estás condenado a repetir el mismo. Y luego más la misma palabra resiliencia también en el concepto significa no solo, como tú dices, es muy diferente nada más resistir, porque luego de repente en el resistir, pues eventualmente algún golpe te va a pegar y cada vez vas a perder el ánimo, cada vez vas a perder el tienes un desgaste. Exactamente. Y justamente la resiliencia consiste, pues bien ponen el ejemplo de la palmerita, o sea, la palmerita sí la doblas, pero luego regresas a volver a insistir, o sea, es como esta situación donde no te vale nada más resistir. ¿Por qué? Porque resistir te vas a cantar, te vas a desgastar, te vas a desanimar, resiliencia es como decir, pues ahorita no, pero al rato voy a regresar y lo voy a volver a hacer. Exacto. Y ahí, en ese juego de palabras, sin miedo, porque el miedo nos paraliza. Tenemos miedo como mujeres, independientemente de que hayamos sido educadas de una manera o de otra, siempre tenemos el contexto en el que tenemos que no servir, sino, no sé cómo plantearlo, sino como mujeres nosotros tenemos que solucionar, resolver, ¿no? Entonces, tienes que resolver con los hijos, tienes que resolver en el trabajo, tienes que resolver en el colegio, resolver. Y entonces eso nos hace un poquito dependientes a la aprobación de los demás. Y eso nos lleva al reconocimiento. Entonces, no buscar nunca, jamás de los jamases, si pudiera yo pasarles mi experiencia así, nunca, chicas, esperen la palmadita en la espalda o la estrellita en la frente. Nunca lo esperen. Hagan las cosas por ustedes mismos. Porque eso te fomenta el amor propio. Y eso es algo de lo que nadie habla. Si necesitamos, para poder progresar, ascender a puestos de poder, de toma de decisiones, necesitas tener amor propio. Si tú no te quieres, si tú no te crees capaz, pues no vas a llegar. Claro, por supuesto. Solita te metes en pie. Fer, mencionabas algo ahorita del juego de palabras. Que creo que... Sí, o sea, del tema de la resiliencia, y que a mí me sirve mucho, porque luego una de las grandes cosas que yo me encuentro en la industria es que te dicen, es que tengo muchísima experiencia, y para mí la experiencia es como la resistencia, no te genera ningún valor. La experiencia es la repetición de lo mismo, una y otra vez. Qué lindo, pero la experiencia per se no genera valor. Lo que genera valor son los cambios a través de la experiencia. Oye, ya me pasó esto, no voy a dejar que me vuelva a pasar, y eso
Ese es una cosa que, o sea, es la frase del, al menos yo lo voy a decir, la frase del ingeniero civil. Tengo 30 años de experiencia. A mí no me vas a venir a decir cómo se hacen las cosas. Y eso es verdaderamente la catástrofe en general para el crecimiento de todos. La experiencia sirve si solo si la unes a un cambio. Y entonces, esa experiencia que les está pasando es una experiencia para que ustedes la tomen, la vivan y la vuelvan a cambiar. Y volvamos todos los días a regresar y decir, a ver, si yo estuviera ayer haciendo esto mismo, ¿qué podría ser diferente para tener un resultado diferente? Porque al final lo que queremos es eso. ¿Cómo vamos a hacer cambios en las empresas en las que trabajamos? Pues vamos a tener que regresar y decir, esto que hicimos estuvo mal por esto y esto y esto. Entonces, al cuate que corriste por el tema del acoso, ¿ya regresaste a pensar en el tema de la contratación de ese cuate? Ese es, por ejemplo, un experimento bien interesante. Porque cuando regresas y dices, a ver, si ese güey hizo ya esto, ¿dónde fue la falla? ¿En que lo hizo o en que no lo detecté a tiempo? Digo, y estoy siendo muy dura contigo. Pero al final de cuentas ese decir, que no me vuelva a pasar no es porque el cuate va a llegar, o sea, el cuate eso no, es cómo llegó a esta empresa. Oye, es que ¿sabes qué? No hablo yo a sus trabajos anteriores a preguntar. No, pero espera, no, sí. No, estoy poniendo un ejemplo muy genérico. Un ejemplo muy gordo. Y te voy a decir que a nosotros nos pasó. Habló, pero ahí te va. Él ya había trabajado conmigo. O sea, no era la primera vez que trabajaba conmigo. ¿Cuál era la enorme diferencia? Que él había trabajado en un ambiente de hombres. Y solamente había trabajado con hombres. Nunca había trabajado con Nunca había trabajado con mujeres, conmigo, ¿eh? O sea, yo lo digo en su experiencia profesional, no tengo la menor idea. Pero conmigo. Ahora también, yo cuando pido referencias de una persona que viene a trabajar conmigo, es el desempeño, etcétera, etcétera. Y primeramente te dicen, pues he trabajado en esta empresa. Jamás en la vida te van a decir, y de aquí me corrieron, ¿eh? O sea, porque acosé, o sea, nunca. El tema aquí es, no puedes evitar que suceda, desgraciadamente, totalmente pero sí tienes que tomar cartas en el asunto. Y sobre todo, fue muy importante para mí decirle a mi cliente, esta persona ya no va a estar trabajando conmigo, tengo que hacer un cambio para que tú no pienses que voy cambiando yo de personal y rotando de personal como si fueran calzones, porque pasó esto que es muy grave para mí y yo tengo tolerancia cero con estas cosas. Y ahí, te usé de ejemplo, pero no es contra ti. O sea, lo que me refiero es, la próxima vez que te hablen para pedirte referencias de esa persona, tienes de dos sopas. Es decir, tenía muy buen desempeño, se fue por diferencias que tuvimos. O ser muy claro y decir, tenía un extraordinario desempeño, llevaba mucho tiempo y tuve un problema de acoso. ¿Tú crees que iba a decir de un lugar en el que lo corrieron a cajas de pero también es... En mis referencias voy a poner a Euría, pues no, o sea... No, te sorprendería, ¿eh? Sí, a veces sí lo ponen. Por supuesto que te Pues ponen. no me han hablado. Bueno. Qué guapo. O sea, pero justo es eso. Diría, o sea, empieza ese cambio, esa atracción de decir, vamos a ver, ¿dónde está el problema? Y el problema podemos volverlo a evitar a alguien puedo más. poner? Igual y no para evitarlo por completo, porque es muy imposible, No, para es reducir, imposible. como tú dices, la estadística o la posibilidad de que esto vuelva a pasar. Sí. Las normas. Yo a raíz de esta situación hice ¿Protocolo? un código, se llama Código de Honor. Entonces, dentro de este Código de Honor, que le hago firmar a la gente, que trabaja conmigo, Viene clarísimo. el acoso, la corrupción, por supuesto, porque también estamos dentro del sector más corrupto que hay, Definitivamente. y el tema de, ¿cómo se llama? Menoscabar por condiciones de género, preferencias sexuales, o sea, y orientación sexual. O sea, no me importa que tenía también un arquitecto que era muy afeminado y ya sabes. Para el mundo de bajada. Pero era diferente su desempeño para nada. No tenía absolutamente nada que ver, pero el ambiente laboral era complicado para él, ¿no? Y seguramente desde niño tuvo que haber sufrido algo muy cañón. Entonces, pues, ¿qué fue lo que hice? Por lo menos dentro de mi empresa no había un tema relacionado con su comportamiento o con su conducta. O sea, mientras fuera profesional, él
hiciera por lo que le estábamos pagando y tratara con el mismo respeto a los demás, en ese sentido tenía que seguir el respeto. Y esto del código de honor, yo creo que tiene que ser implementado en todas las empresas. Lo debería ser por ley. Tú me lo firmas y en el momento en que me lo estás firmando y por ahí después llega Pau a decirme, oye, es que este firmando me está diciendo que rápidamente, vámonos, porque tú lo firmaste, porque después, ¿qué es lo que pasa? Lo echas y acá tú tengo consideración de traje, o sea, respirándome en la nuca. Claro. Pero si te fijas, hay un cambio de profundidad de una cosa así, ¿no? Por supuesto. Y esos cambios de profundidad son los que no podemos tocarnos el corazón para hacerlo. Es, detecte esto, a partir de mañana la política es, absolutamente nadie puede, y todos los que están trabajando tienen de dos sopas, me lo firman o la puerta está muy abierta, por favor salgan de aquí. Ahora, que ya como entrando un poquito al cierre, que ya hablamos de los obstáculos, de lo que estamos haciendo, en este caso ustedes más, que están haciendo para quitar un poquito de esos obstáculos dentro de la sororidad. Como mujeres lo comprenden y pelean desde su trinchera, que tal vez las generaciones que venimos atrás no tengan que pasar por exactamente lo mismo, o tal vez la tengan un poquito más fácil, por decirlo de alguna forma. ¿Qué consejo o qué, y ya lo decías hace rato, ¿no? Eduquémonos, y es un consejo súper válido y súper importante, pero fuera de ese, ¿qué consejo podrían darle o le darían ustedes mismas a, no sé, a Belén del pasado o a Fer del pasado o a las generaciones que venimos atrás? ¿Qué consejo le darían a las mujeres que están empezando o que están viendo muchos obstáculos en una industria tan complicada como lo es la construcción? Fortalece tu amor propio. Es lo más importante. Si tú tienes una autoestima sólida, si te amas, si te respetas, no vas a permitir jamás que nadie te menoscabe. En el momento en el que tú tienes tu autoestima tambaleante y llega alguien y te dice no porque eres mujer, no porque no sabes, no porque eres nueva, no porque... Si tú recibes un no, no te tambaleas. Te creces al castigo. Pero cuando tienes una autoestima débil, inmediatamente te asemilla y te puedes apocar o no. Pero lo más seguro es que te apoques. Lo más seguro es que te empequeñezcas. Y esto aplica para absolutamente todo. O sea, para todo en la vida. Todo en la vida. Personal Tu fortaleza tiene que venir de ti. Y no puedes tener fortaleza si no te quieres, te amas y te respetas. O sea, eso es una condición sine qua non para tener éxito en la vida. Si no te quieres, te amas y te respetas, la tienes muy complicada. Porque yo te puedo vender todo el choro del mundo sobre, fíjate, y el emprendimiento, y la chingada, y no sé qué, no sé cuánto. Pero es paja. Sí, güey, o sea, si estás viendo que a mí me avasallan o si permites que te avasallen o que te obligan a hacer algo que no quieres o simplemente no soportas el hecho de que te digan que no. Pues, listo, me dijeron que no y ahí viene la resiliencia, vuelve la mula al trigo. Me dijo que no, bueno, ¿por qué me dijo que no? ¿Qué puedo hacer mejor para que la próxima vez me digan que sí? No esta persona en particular, sino quien sea, ¿no? O sea, aquí recibí un no, tuve este rechazo, ¿cómo puedo crecerme ante ese rechazo? Y les estoy ahorrando toneladas de terapia. Amor propio. Amor propio es lo fundamental. Educarnos. Sí, yo soy muy estratega. O sea, el amor propio es la base para que puedas hacer las cosas y sin ese ninguna estrategia funciona. Pero al final de cuentas también creo que si tienes una estrategia, si tienes un objetivo claro, puedes hacer una estrategia, ¿no? Y no quiero decir que te vas a sentar a escribir, no, a ver, hay casos en los que sí, ¿no? Si lo necesitas, lo escribes y si necesitas platicarlo en terapia, lo platicas en terapia, ¿no? O sea, al final de cuentas, el ser una mejor persona depende de ti mismo. Y para ser una mejor persona tienes que saber qué cosas tienes todavía de oportunidad de crecer, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo les voy a decir, mi comunicación hace 5 años era
tremendamente deficiente. ¿Qué he hecho? Oye, soy ingeniera civil, ¿sabes? Todo eso muy bien, pero mi problema es que no me puedo comunicar de una manera efectiva y eficiente. He tomado 1 curso, 2 cursos, 3 cursos, 4 cursos sobre el tema de la comunicación. ¿Por qué? Porque lo necesito, porque eso es lo que me va a ayudar a abrirme las puertas de esos no. Entonces, cuando recibes un no es, siéntate y analiza por qué chingados me dijeron que no. Ah, resulta que fue esto, esto y esto. Ah, ok, esto lo puedo abatir, esto no lo controlo. Si yo no controlo algo, lo suelto. Porque entonces, si no, la angustia, la depresión, la ansiedad se van al infinito y más allá. Entonces, es como tratar de llevar las cosas a la simplificación. Y el otro día tenía una discusión con un ingeniero con mi papá, que es muy reconocido en el medio, y hablábamos sobre el tema de la simplificación. Dijo, no, eso es como demeritar las cosas. Digo, no, la simplificación es la sofisticación más impresionante. Es de algo muy, muy difícil y complejo. ¿Cómo lo vas a convertir en baby steps para que luego la complejidad ya no exista, ¿no? Entonces, y eso funciona en general para la vida también, ¿no? O sea, para la vida personal, para todo, cuando logramos desarmar las cosas, encontrar esos puntos de cambio y de mejora, creo que podemos realmente alcanzar el objetivo que sea. Y en términos desde la alta dirección, cosas que yo les tendría que decir a mis colegas, no solo las mujeres, sino los hombres y mujeres que son directores de empresas que se dedican a temas de construcción. Número 1, quítense ese sesgo tremendo de creer que las mujeres, porque se pueden embarazar o porque lo que sea, o porque tienen hijos, van a ser menos productivas. Cuando logras hacer un dar y dar, obtienes lo mejor de todo, ¿no? Y eso implica cambios internos en empresas. Empresas que te decían 8 horas en la oficina, si son lo suficientemente valientes, porque ahí necesitas valentía, para decir, vamos a hacer un experimento. Las señoras o señores que quieren estar en sus casas por las tardes, porque pasan 2 horas en el transporte para llegar, y pueden hacer su trabajo desde allá, vamos a hacer un experimento, porque no puedes decir, China libre todos y vayan a hacer... No, experimento, vamos a medir la productividad, vamos a tomar una muestra, a ver, ustedes 5 van a trabajar desde casa y vamos a ver cómo nos funciona. Resulta que funcionó muy bien, que ahora pueden además tener una vida equilibrada, porque en ese equilibrio obtienes mejores resultados. Si tú tienes gente que explotas, lo único que te va a pasar es que su productividad va a empezar a bajar. Y eso tampoco es el hilo negro, no es como que, no, hay que leer de management, hay que leer de gestión de grupos, de culturas empresariales, y hay que cambiar a profundidad la cultura de las empresas constructoras. Y eso no se va a hacer, ¿quién dijo hace rato que tú, Pau, que no te recibieron una obra porque no tenían mujeres y no querían ver qué era eso, ¿no? Ahí el que más pierde es el cuate que te dijo eso, porque por falta de valentía está perdiendo la capacidad de crear cosas mejores. Y eso es algo que a todos nos duele, pero que toda persona que se dedique y que trabaja en la construcción, que escuchen este podcast, que no lo escuchen, hay que aprender a ser valientes, a hacer las cosas diferentes. A no tenerle miedo al cambio. A no tener miedo. El sector de la construcción, como decía hace un momento, es tan rancio y tan anacrónico que lo que tú decías. Yo tengo 30 años de experiencia que se traduce en... Tengo 30 años haciendo exactamente lo mismo y me ha funcionado, porque hasta ahorita nadie me ha dicho nada, hasta ahorita... Y cuando llega alguien y dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer las cosas diferentes, lo que tú dices de la virtualidad. O sea, yo estoy virtual desde 2019, antes de la pandemia. La pandemia, por eso no me costó mucho trabajo cambiar la estrategia y sigo virtual, semi-virtual, a veces presencial, depende de lo que me pida el cliente, pero yo siempre le apuesto a la virtualidad, porque sí estoy segura, y a mí sí mis métricas me han dado, que la gente es mucho más productiva. Y además, en el ámbito de la... Cuando tú estás en un puesto gerencial y de la sororidad, yo tuve un caso en el que yo era gerente del proyecto y entonces estaba dando una ingeniera, una especialista en electricidad, y llegó el consultor del cliente. Y entonces, no, pues que esto y que el otro, no sé qué. Y entonces ella le empezó a preguntar, pero en un modo muy incisivo, ¿no? Ella muy joven también, y él, pues, un señor de 55 años. Y
Y entonces ella me empieza a decir pim, pum, pa, con datos, pa, pi, pa, 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 pa. La chica sin echarse para abajo, ni muchísimo menos, bien por ella. Y entonces ves ese punto con el comentario del ingeniero que decía, pues así como dice la señorita, y entonces lo paré seco y le dije, a ver, es ingeniera de sus años de gusto. Entonces, así como usted es ingeniero, la señorita es ingeniera y vámonos tratando con respeto. Esas son las cosas que yo creo que nosotras tenemos que contribuir. Señorita, arquitecta, por favor, que mis años me gustaron, ¿no? Licenciada, contadora, seas lo que seas, el no permitir y el poner los límites, que era lo que decía. ¿Y qué trabajo cuesta? Yo justo en un proyecto estoy ahorita, un arquitecto, cada vez que puede, con el lenguaje, y por eso insisto tanto en el tema del lenguaje. Del lenguaje viene muchos de los problemas que tenemos, porque con el lenguaje menoscabas, ¿no? Sí. Y en estas reuniones en donde de repente, pues usted sabrá, arquitecta, perdóneme, ingeniero, soy ingeniera igual que usted y domino el tema igual que usted. No es mi especialización, no, mi especialización es otra, pero el valor se crea en común. Y esa es otra de las cosas, de creernos que sabemos y que porque ya tenemos mucha experiencia, o sea, por eso yo la experiencia la aborrezco. Porque luego dicen, es que tengo muchísima experiencia, he hecho miles de edificios. Ah, sí, señor, pero adivine que no está actualizado con las normas últimas que salieron, a lo mejor sí sísmicas, pero no en el resto de los ámbitos. Y entonces también hay que ser muy claros y decirlo, o sea, hay que ir defendiendo, y eso es un tema de justicia social. Cuando nos toca ver una injusticia, un insulto, aunque no sean de nuestros equipos y que no podamos llegar y correr a la persona, sí. En las reuniones de trabajo yo normalmente nos sentamos muchos ingenieros, ingenieras, arquitectos, y el tema de poner esos saltos en el momento en el que se deben de poner y con el respeto con el que se deben de poner, porque no puedes caer en lo mismo. Entonces es estar continuo y constantemente sabiendo que esta lucha se va a ganar solamente si hay luchadores. Y en el tema de BIM, que es un tema eminentemente colaborativo, o sea, están todos los equipos trabajando al mismo tiempo. Arquitectura, estructura, instalaciones, el cliente, etcétera, etcétera. Entonces, en mi posición como gerencia, ya sea de proyecto, sea de obra, estoy como moderador. Entonces, tengo que aprovechar ese espacio para fomentar el respeto entre los que participan y entender que ninguno son más capaces de arquitectura. Y mira que yo soy arquitecta, pero arquitectura manda, ¿no? O sea, no es así. No, todos, o sea, arquitectura manda hasta cierto punto, hasta que estructura le dice, oye, no, perdona, pero es que lo que tú estás haciendo es una marihuanada, ¿no? O las instalaciones, o yo qué sé. Te voy a decir algo, Belén, porque a mí me gusta mucho usar, que lo uso mucho en las charlas que suelo dar, es que lo que hacemos en la construcción es orquestar. Somos directores de orquesta. Entonces tienes a los del violín, que son expertos en violín, pero tienes al de los tambores, que es experto en tambores, y tienes a los chelos, y tienes a los flautistas. Entonces, cada uno es experto en sus propios temas, pero tenemos, o sea, una obra, una construcción, un proyecto, no va a ser un buen proyecto si el tamborista empieza a medio, oye, a ver, espérate, güey, no está siendo armónico. Y dijiste la palabra que ahorita también no habían hecho la relación de la palabra obra, que al final de cuentas dice, sí, tienes al violinista, y es una obra diferente, misma palabra usada para diferentes conceptos, pero al final de cuentas es una obra y tienes que dirigir y tienes que saber que esta persona te va a aportar esto, saber que esta persona te va a aportar esto y dejar que cada uno aporte. Y además hacer que todos trabajen con un mismo propósito. O sea, porque ¿cuál es el objetivo? Pero el propósito es el proyecto. Este es el propósito. O sea, todos los demás nos tenemos que alinear a esto. Porque todos vamos al mismo fin. Todos a una como fuente ovejuna. Y además también, otra de las cosas que me gusta mucho el tema de las orquestas es el proyecto es el día de la inauguración y cada una de las sesiones. Pero esos cuates, o sea, yo admiro muchísimo a Alondra de la Parra. Y cuando Alondra de la Parra, la sigo, va a hacer una presentación, trabajas semanas y semanas y semanas y semanas con los equipos. ¿Para qué? Pues para que realmente cuando sea el momento de la puesta en marcha, todo funcione, ¿no? Y entonces es padrísimo porque la vez que cambia de una orquesta a otra,
Y el método es el mismo, ella llega y está con los equipos, que si yo les pongo siempre es como la arquitectura son los violines, o sea, y es esto, es volver a decirles, a ver, no vienes, tú que eres el mejor violinista ruso, no vas a venir a hacer un solo, porque ese no es el propósito del proyecto. El propósito es que todos un estos... trabajo en conjunto. Y no solo es un trabajo en conjunto, sino que también ahí la experiencia, o sea, tú dile a una persona que se dedica al violín, oye, no lo estás haciendo bien, ¿y qué te va a decir? Tú no sabes. Espérate, si yo soy directora de orquesta. Ok. ¿En qué podría hacerlo mejor? ¿No? ¿En qué me estoy equivocando? ¿En qué me estoy equivocando? Yo juego básquet y cuando me saca la entrenadora del partido, siempre me acerco y le pregunto, ¿me puedes decir por qué me sacaste? La primera vez se puso así y me volteé a ver con cara de, ¿por qué me estás preguntando? Y dije, no, quiero saberlo porque necesito hacerlo mejor la siguiente vez que me pongas. Pero luego creemos que el silencio es una forma de educar y no, solamente estamos comunicando. ¿Y qué comunicamos? Lo que al otro se le ocurrió. Es un punto muy importante el que estás diciendo, el silencio. Y el silencio no es resiliencia, es resistencia. Estás aguantando el embate, estás ahí. Entonces, ¿por qué? Y viene una vez más, vienes desde el miedo, desde y si hay mano en la boca, y si me juzgan, y si me dicen, y si hago, y si me equivoco, y si entonces, y si meto la pata, y si se burlan de mí, y si no les gusta lo que yo digo. Entonces, volvemos al punto. Hay que fomentar tener una autoestima sólida para que todo lo que estoy diciendo suceda. Porque si no eres valiente... Y se requiere mucho valor preguntar qué pude hacer mejor, qué hice mal. Y saber aceptar la crítica. ¿Y de quién viene? No se lo vas a preguntar a uno que está... Al de que está en la... No. Vas a ir con el director y le vas a decir, a tu coach en el caso de los equipos. Pero tú no vas a ser un mejor deportista si no te acercas con el coach y le preguntas qué hice mal. Tú no vas a ser un mejor violinchista si no vas y le preguntas al director de orquesta por qué detuvo el momento, ¿no? Y aguantar el chaparrón con entereza. Porque claro. La cagaste, también tienes que reconocerlo. Claro. Es que hiciste esto, no sé qué, no sé cuánto, hasta la boca, y entonces aguantar y decir, pues sí. Reflexionar. Darte una pausa. Mi papá, que paz descanse, era futbolista, fue futbolista profesional, arquitecto y después estudió ingeniería. Y entonces toda su analogía en la vida era el fútbol. Todo era el fútbol. Pero que te vayas por la banda. Y yo, ¿qué es eso? Y me decía, ¿tú sabes por qué se hacen los medios tiempos? Porque es para reflexionar la primera parte del partido. Y yo creo que eso tiene que ser obligatorio en todos los proyectos y en la vida. O sea, vamos a reflexionar en equipo, qué estamos cumpliendo, qué no estamos cumpliendo, el objetivo lo cumplimos, no lo cumplimos, por qué no lo cumplimos, qué es lo que nos está deteniendo y qué tenemos que cambiar para que esto después se lleve a cabo. Y entonces parte de lo que lleva la certificación de la ISO 19650 es que también los ingleses son muy, muy cuadraditos, pero te dan esa luz, ¿no? Es esa luz y de poner en tu empresa como estándar la mejora continua, ¿no? La retroalimentación, un proceso de retroalimentación como esta y que aguantes, ¿vale? O sea, tener esa retroalimentación y establecer, que eso también se ve mucho en las metodologías ágiles, cómo va a ser, si es uno a uno, si lo vas a sentar ahí en medio con una silla y va a estar todo el equipo, le va a decir en qué sí latinó, qué no latinó, pero ya como persona, no sentarte y entonces vas a ser una mujer la que está sentada, o vas a ser un hombre, sino estás sentada ahí y tienes que aguantar. Y chicas, voy a aportar. Perdón, necesito una última cosa. Hace rato preguntaste qué consejo le daría a una chava joven, o sea, a una Fer joven. Mi primer empleo, me acuerdo que fui a la entrevista y les dije, oye, yo tomo 2 semanas de vacaciones en Navidad. Y eso pasó, la reclutadora se empezó a reír. Me dijo, ¿qué? Y sí, tomo siempre 2 semanas de vacaciones en Navidad. Puedes pagármelas o puedes no pagármelas, pero me las voy a tomar. Tomo siempre 2 semanas, mis hermanas viven fuera, es el viaje familiar y lo llevamos haciendo 15 años y quiero seguir haciéndolo. Y me di cuenta que eso no hacemos, no pedimos las cosas.
Entonces, yo sí les digo a todas las chavas jóvenes que están empezando una chamba, que están, pregunten, no sé, o sea, no ya lo tienen, pidan y se les dará. O no se les dará. Necesitan amor propio. Y si no se les da, hay que reevaluar, porque habrá cosas que es vital que te las den y habrá cosas que no es vital. Y ya entran tus prioridades. Y entonces, pero es bien importante, y yo sí, es algo que siempre les digo, es pide. Yo no puedo saber que tú te quieres ir todos los viernes temprano porque vives en... ¿Quién era de Meca? Ay. Oye, es que si me voy el viernes a las 3 de la tarde, ya me eché 5 horas en llegar a Meca. Si me voy a las 12 del día, o si me voy a las 7 de la mañana, me tardo media hora y me conecto desde allá. Ese tipo de cosas te cambian la calidad de vida, la percepción, el compromiso, todo puede cambiar siempre y cuando seamos lo suficientemente valientes para pedir. Y cuando no te dan y es justificable decir, bueno, está bien, ok, va. Pero cuando no es justificable y realmente es algo que querían, hay que buscar donde sí queremos estar, donde sí queremos trabajar. Porque esa es la otra, dicen, es que ni modo cambiar de trabajo, van a creer, no. Hay que buscar y exigirles a las empresas en las que ustedes van a entrar que empiecen a hacer esos cambios y no que les digan, yo escucho mucho, es que estos millennials que quieren que les hagamos el mandado, son ya no entienden lo que... Y que si se alinean, y lo veíamos en algún episodio pasado, si se alinean con los no negociables de la empresa, adelante, y si no se alinean también saber que aquí no. Pero un no negociable nada más, fundamental, para nosotras, para todas, todos los que nos van a ver, es educar a nuestros hijos. Ese es esa es la raíz del problema. La educación desde casa. Si nosotros los enseñamos a respetar y a decir todos somos iguales, tu condición o sea, tu género no te condiciona ni te define. Exactamente. Vamos a cerrar con eso. Gracias. ¿Quieres decir algo? No, es complementando, que es algo que también me quedé con ganas de decir en otro capítulo. No solo a los hijos, creo que cualquier persona que estemos cerca de una infancia, yo que soy tía, que soy una tía muy cercana, sí siento de repente, también me queda como que el peso moral, yo lo que pueda transmitir, lo que como lo pueda aportarle. transmitir, busco hacerlo el tiempo que esté con ellas. Entonces, pues agradecerles mucho, a todas, a Pau, a Diana, a Joana, que estamos aquí, pero más a Belén es la costumbre, y a Fer por todo lo que nos platicaron, que es una aportación increíble y desde y también en parte como tal vez no sé así queda agradecer esto que están haciendo desde las posiciones en las que están y desde lo que pueden facilitar a las generaciones que vienen atrás, quitar un poquito de estos obstáculos y pues por haberse dado el tiempo que se nos fue un poquito largo porque son temas que además nos apasionan. Sí, y además son súper amplios que sabemos que no podemos, que quisiéramos hablar de todo y no se puede, pero pues agradecerles muchísimo por haber venido, por darse el tiempo de contarnos sus experiencias, de darnos sus consejos, que créanme que vamos a tratar de tomar muchos. Y pues nada, si alguna quiere dar algún comentario final o cerramos aquí. Yo creo que cerramos. Cerramos aquí. Entonces, pues, si les gustó el video, suscríbanse, denle like, compártanlo y pues nada, gracias, chicas. Bye. No soy ajena a la oscuridad, escóndete, me dicen, no te queremos como estás. Ya aprendí mis cicatrices penadas, escápate, me dicen, porque así nadie te amará. No, que me eliminen, no los dejaré, tenemos un lugar, yo sé, somos gloriosas. Con palabras duras me quieren herir, las voy a inundar y las voy a hundir. Fuerte soy con dolor, porque soy quien debo ser, así soy. Cuidado que aquí voy, si marchando voy a mi propio sol. Sin temor, véame, no me voy
soy. Cuidado que aquí voy. Si marchando voy a mi propio sol. Sin temor, véanme, no me voy a disculpar. Así soy. Así soy. Yo lo sé, yo merezco amor. No hay nada que no valga ya. Con palabras duras me quieren herir. Las voy a inundar y las voy a hundir. Fuerte soy con dolor, porque soy quien debo ser. Así soy. Cuidado que